captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, 8, 7, 6. Weekend countdown. 4, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubbo wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubbo wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Canal de YouTube de Jordi Toms. Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con los números 1 de la comunidad de Wikiloc, el dúo dinámico conocido como los K2 de la cumbre. Con asombrosos 13.499.096 usuarios en la plataforma, su impacto en el mundo de los entusiastas del aire libre es verdaderamente notable. Vamos a sumergirnos en la fascinante historia de los K2 de la cumbre. Neófitos en el mundo de la montaña, sus raíces se remontan a los recuerdos borrosos de la adolescencia, cuando K1 exploraba la pedriza y K2 se aventuraba en gredos. No se trataba solo de la naturaleza, era la sensación liberadora y las reglas únicas de las montañas que diferían de la ciudad. Acampar libremente, rodeados de cabras montesas salvajes y presenciar un amanecer solo visto en esos lugares remotos, experiencias que ahora consideran invaluables. Avancemos 30 años y reavivaron su pasión por las montañas. El paisaje había cambiado, los medios de exploración habían evolucionado y su disfrute tomó una nueva forma. Sin embargo, la pasión subyacente y el deseo constante de aventura permanecieron inalterados, sirviendo como un recordatorio constante de su existencia vibrante. En 2011, un punto de inflexión surgió después de una operación de hernia discal que los llevó a la terapéutica práctica de caminar. Adentrándose en la pedriza, esa masiva formación granítica cerca de Madrid, algo se removió en su interior, desbloqueando una pasión que había estado latente durante mucho tiempo. Desde 2011 hasta 2018, su viaje fue incansable. Sin embargo, en 2018, una nueva pasión surgió inesperadamente, el ciclismo de montaña. Se produjo una pausa en el senderismo y el alpinismo mientras se sumergían en esta emocionante nueva búsqueda, durante casi 2 años. La montaña seguía siendo una compañera constante, pero ahora recorrían 90 kilómetros de senderos y caminos montañosos en un solo día, una proeza impensable en el ámbito del senderismo. Era una perspectiva diferente de la generosidad de la montaña. A día de hoy, K1 se mantiene firme en su preferencia por el ciclismo de montaña, mientras que K2, después de un periodo de 3 años en el mundo de la bicicleta, ha redescubierto su amor por el senderismo y el alpinismo. El atractivo de los Pirineos y los Alpes, combinado con varios caminos de Santiago, lo ha embriagado de placer. Al final, las montañas, los caminos y las delicias culinarias experimentadas durante sus viajes han moldeado su preferencia, acercándolo más a las montañas a pie que sobre ruedas. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida a los K2 de la cumbre al canal de YouTube de Jordi Toms. Estamos ansiosos por conocer más sobre sus aventuras e ideas en el mundo de Wikiloc. Espera. Joder.
Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en mi canal. Para mí realmente es un privilegio, tú no te imaginas cuánto. Antes de darte la palabra, Antonio, Dime, yo dime. quiero presentar, mi mayor audiencia está en Estados Unidos. Y yo quiero comentar un poco, siempre explico por qué estoy entrevistando a la persona que estoy entrevistando. Realmente todas las personas que yo entrevisto tienen un valor que aportar. No es de que, porque es muy bonito y lo voy a entrevistar. No, realmente porque hay un valor de fondo. ¿Qué pasa? Para los que nos están viendo en Estados Unidos, República Dominicana y América, existe la red social Wikiloc, donde hay 14 millones de usuarios y donde tenemos frente a nosotros a quien ocupa el ranking número 1. Eh, Realmente, cuando yo conozco a los Cados de la Cumbre o Antonio, su fundador, yo tengo algo que te quiero enseñar, Antonio. Te digo, aún no te voy a dar la palabra, yo estoy haciendo un preámbulo de quién tú eres. Hubo algo que tú hiciste en el 2021 conmigo que a mí me marcó y yo dije, bueno, estamos en vivo, yo no puedo hablar. Yo dije, mierda, qué pedazo de hombre, qué humildad tiene. Y te lo voy a enseñar, que lo tengo aquí guardado. Pero antes de que nada, quiero decirte, Antonio, que Jordi Ramot, el fundador de Wikiloc, habló, bueno, estuvimos conversando de unos temas y tengo un mensaje que habló de ti, cómo se expresa él de ti. Te voy a enseñar ambas cosas y eso, que después te voy a dar la palabra, pero quiero enseñarte algo. Jordi Ramón, el fundador de Wikiloc, comenta lo siguiente. Ay, mi madre, ¿cómo te comparto la pantalla? Ok. Jordi Ramón dice Jordi Ramón, qué bueno, muy fan de Antonio, acá los Cados de las Cumbres, que van desmarcados en el ranking de Wikiloc, que nunca vimos como competitivo, sino como reconocimiento a la contribución a la comunidad y por lo tanto a los seguidores y las rutas espectaculares, Jordi. O sea, oye cómo habla el fundador de Wikiloc de ti, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Hubo algo que tú hiciste, Antonio, que dijo, me compraste. Por general, Antonio, o tristemente en el mundo, cuando tú eres famoso, la fama se te va a la cabeza. Vamos a estar claros. De 14 millones de usuarios, tú eres el número 1. Y bueno, pues es muy fácil que esa fama se te suba a la cabeza. Y yo me acuerdo que yo no tenía ni siquiera el ranking de 1000 en Wikiloc, que es lo que tengo hoy en día, en el 2021. Y tú escribiste algo en código HTML que yo dije, mira, yo lo voy a escribir, pero yo dudo que este hombre me responda porque debe tener 70,000 mensajes. Y te pregunté cómo poner unos espacios. Y yo tengo este correo que fue el 22 de febrero del 2021, donde tú te tomaste el tiempo de pasarme esos códigos HTML, que cuando lo vi dije, wow. Pero ahí no fue donde tú me compraste. Donde me compró tu humildad, Antonio, fue cuando yo, con mi afán competitivo, americano, tengo una mentalidad gringa, yo quería ser también como tú, de los mejores, de los top de Wikiloc. Y yo me acuerdo que te pregunto y te digo, el 22 de febrero del 2021, te digo, gracias, esto me caerá, gracias de verdad. Antonio, si me dieras un consejo para subir el ranking, yo no tenía ni 1000 de ranking en Wikiloc, ¿cuál sería? Un abrazo, Jordi. Y tu respuesta, que dije, mierda, qué hombre tan humilde, dice, hola Jordi, para subir de ranking solo existe un truco: publicar buenas frutas que enganchen a la gente.
con buenas fotos y una aceptable narración. Y el resto se encargan los seguidores. De todas formas, he visto que tienes buenas narraciones y muy bonitas rutas. Mantente así y dale tiempo al tiempo. No te obsesiones con el ranking, porque aunque es importante, no es lo más importante. A seguir disfrutando de las salidas con la familia. Y dije, mierda, qué humildad. Pero bueno, Antonio, te tengo a ti. Ahora sí, formalmente te doy la bienvenida. Antonio, te cedo la palabra. ¿Y quién es Antonio? A ver, Antonio es un senderista más de los miles y miles y miles y miles que hay en el mundo. Sin ningún, como dices, sin ningún afán de ningún tipo de aspiraciones más que disfrutar del monte, de la montaña, de sus entornos, de sus lagos, al final es de sus paisajes. Este es, no es nada más, o sea, no soy nadie más que eso, uno Pero más. Antonio, ok, está bien. Vamos a hacer algo. Vamos a dar para atrás el tiempo, Antonio. Antonio, ¿cómo tú empiezas en el mundo del senderismo? Porque estoy viendo que tú antes, hubo un tiempo, no, cuando joven hacías senderismo, luego pasaste a bicicleta, pero luego uno, bueno, que espérate, porque tengo aquí a Antonio, pero son dos los K1 y K2. Explícame cómo va esto, explícame. Y luego Y vamos bueno, más ver, para atrás en detalle. los K2 de las cumbres, que si te fijas, tanto el K2 como cumbres es con K de kilo. A ver, K2 viene por la montaña K2, que nos fascinaba. Vimos varios reportajes, mi cuñado y yo, y nos fascinaba. Además, coincide que somos cuñados. O sea, mi cuñado y de la misma edad. Entonces, los dos cuñados, K2, dos cuñados. A ver, está escrito con K de kilo para despistar, pero realmente eso es lo que venía a significar. O sea, de hecho, al principio, el nombre de poner los K2 de las cumbres es los dos cuñados de las cumbres. Ya estoy Luego, viendo. el K2 era una montaña que nos fascinaba. A partir de que entramos en el senderismo, era una de las que nos fascinaba, de las que veíamos reportajes que nos dejaban. Y lo cogí también, de hecho, en uno de mis blogs, la palabra K2 está puesta de tal manera que si la pulsas, te lleva a la sección de la montaña del K2 en Wikipedia. Por lo tanto, bueno, y luego las cumbres, pues cumbres. Y bueno, el inicio, pues ya has comentado tú que realmente, pues bueno, vino a raíz de una operación mía de una hernia de disco. Necesitaba comenzar a caminar para ir recuperando la actividad normal. Mira, ahí tienes el blog, bajas un poquito y encontrarás la palabra K2. Bueno, no, más para arriba, en la cabecera, ahí, busca, ahí, los K2, baja, a ver, es que no lo veo completo, pero la palabra K2 tiene que estar por ahí, a la vista. Bueno, aquí está el K1, pero K2, aquí. Aunque bueno, no, aquí no sé. No, pero ahí ponen los K2, no, tiene que estar K2, la palabra K2. A ver, eso no. Vamos, la palabra K2. No sé si la consigues. Los K2 de la cumbre, tengo los K2 aquí. Tengo los K2 de la cumbre. A ver. Pues Antonio. No, pero no se me sombrea. No se te sombrea. A ver. Estoy intentando yo entrar. Güey. Sí. La acabo de dar K2. No se sombrea, pero sí lo que me llegó aquí a Wikipedia, a la montaña K2 que todos conocemos. Ok, sí, Antonio. Aquí lo estoy viendo. Vale. Sí. Es que ya hace tanto tiempo. De todas formas, este blog le tengo un poco en desuso. Ok. Por lo tanto, a ver, tengo otro. A ver, sí, es que esto.
tengo otro que se llama K2 de las cumbres. Ese es más minimalista y lo he empezado hace un par de años. Al final, este blog, ¿qué ocurre? Metía muchas fotos, mucho texto. Narrar una ruta en este blog, en los K2 de las cumbres, me podía suponer hasta 3, 4, 5 días empleando 3, 4 horas al día. Sí. Por lo tanto, se me hacía tedioso, se me hacía largo, se me hacía cansino. O sea, llegué a hacer mucho, porque de hecho si te metes en la palabra de rutas, por ejemplo, pues tienes cientos de rutas ahí y tienes muchísimas narraciones y durante bastantes años lo he mantenido. Pero realmente al final, a mí con un Wikilog me es suficiente, porque al final descubrí que un Wikilog, subir una ruta, unas fotos, una pequeña narración, no suponía ningún esfuerzo. Y aún siendo las publicaciones por parte de los miembros, de parte altruista, daba mucha más visibilidad de compartir las experiencias outdoor que en mi particular blog. Al final es lo que uno busca, compartir. Y la visibilidad que dan el grupo de Wikilog no es comparable a la que daba un blog particular de dos personas que no conoce nadie. ¿Me entiendes? Y que para entrar al blog de los K2 de las cumbres, pues no era fácil. Y a ver, aunque había muchísimas rutas indexadas, aún así, nunca... al final, Wikilog se me hizo muy fácil, muy fácil. O sea, si te fijas, son narraciones de 15 minutos con 4 fotos, más luego las fotos adicionales que se le pone. Por lo tanto, una ruta que me podía llevar 3-4 días en mi blog, la narración y la publicación, en Wikilog me lleva 3-4 horas, no me lleva más. Por lo tanto, esa rapidez de publicar en Wikilog, esa rapidez de narrar y de subir 4 fotos y dejar algo para todo el mundo visible, pues hace que al final Wikilog tenga mucho que aportar, a pesar de que estemos ahí de forma altruista. Ok, ahí voy, Antonio, ahí voy. Antonio, ¿cuándo tú empiezas? Que altruista está muy bien, pero ¿cuándo? Ok, no, voy un poco más general. Antonio, tú sabes que han habido varias versiones de Wikilog. Yo en mi caso empecé en Wikilog, yo diría que en esta última, que cuando llegué a España de nuevo, en el 2019 a vivir. Y claro, pero yo he visto unas aplicaciones de antes que eran súper rústicas. ¿Cómo tú has vivido el cambio de las generaciones de Wikilog? A ver, los últimos 10 años creo que ha evolucionado al ritmo que los usuarios y miembros hemos ido evolucionando en compartir rutas. Cuando nos añadimos a este grupo en el 2012, si no recuerdo mal, estaba Jordi y 5 más en Wikilog. El equipo de Wikilog era Jordi y 5 personas más. Ahora están, si no me falla la memoria, están en 19 personas. En la época del 2012 había 1 millón de rutas publicadas. Hoy hay 48 millones de rutas publicadas. Estamos hablando 48 veces más. En esa época estaban en 1 millón de usuarios. En 1 millón. Ahora, como bien le dices tú, estamos cerca de los 14 millones. 13 y medio, cerca de los 14 millones. Por lo tanto, creo que en 10 años la evolución... Ahora, ¿quieres que te dé algún detalle? Pues mira, pues por ejemplo, en los desarrollos. Yo recuerdo que las narraciones eran en esa época 100% libres. Quiere decir que el HTML no tenía límites. Yo podía hacer todo. O sea, me dejaban a mi libre albedría meter en HTML todo tipo de fotos, de narraciones con texto de colores, texto tumbado, texto negrita, texto no sé qué. O sea, todo lo que el HTML te permitía hacer, Wikilog lo permitía que tú lo pusieras en la zona de la narración. Bueno, pues a final del 2015, o sea, unos 3 años después de lo que te estoy hablando,
pusieron un control de HTML. Yo les pregunté, porque claro, me estropearon bastantes narraciones de rutas que yo tenía publicadas al quitarme colores, al desaparecer. Hicieron desaparecer casi todos los formatos de HTML, solo dejaron un par de cositas. Dejaron la negrita, o sea, el strong o el BR, dejaron tumbar la letra y poco más. No dejaron apenas nada más. Yo les pregunté, hablé con Jordi y me dijo que fue por un tema de seguridad y de integridad de la plataforma, que había gente que hacía mal uso del HTML y no era para solamente publicar y ya está. No, se metían ya en los formatos incluso de las pantallas externas que tenía el Wikiloc. O sea, sabes que el Wikiloc, todo el lateral derecho es de ellos, la cabecera es de ellos, hay ciertas cosas que son propias de ellos. Bueno, pues con el HTML la gente se metía en esa zona y distorsionaba su producto, el producto de Wikiloc. Entonces, a raíz de esto, pues tuvieron que coger y cortar. Dejaron, ya te digo, 4 cositas básicas en HTML, como es, pues, poder poner una imagen, poder tumbar una letra y poder poner en negrita letras. Poco más, no te creas, no han dejado casi nada más. Pero bueno, al final, también antes solo se podían meter unas pocas fotos, ahora hay full en fotos. El tema de compañeros antes no existía, ahora ya lo tienes. No, el tema de que poder tú decir de que habías compartido una ruta con este, no, eso no existía. Eso es muy reciente, eso no tiene más de 3 años, le calculo yo. Wow. Por ahí de verdad andará. O sea, tú lo has conocido por los pelos. Oye, pero mira, un poquito más para atrás y no, hubieras visto que no tenían el tema de añadir compañeros, tampoco tenían el premium, por supuesto. O sea, entonces, bueno, pues han evolucionado, han crecido y la verdad es que muy bien. O sea, creo que están en un nivel óptimo, yo diría. Qué bueno. Y creo que la pandemia también les dio un empujón. La pandemia creo que también les dio un empujón porque ahí la gente quería salir y creo que ahí quizá subió más de lo que hubiera subido si no hubiera sido por la pandemia. Pero bueno, ahora mismo creo que está todo estabilizado ya. Sí, es verdad, está como ya como en su curva. Antonio, y cuando tú empiezas, por supuesto, tú empiezas en el último lugar, el día que tuviste tu cuenta, pero cuando tú te empiezas a dar cuenta de, voy bien, voy subiendo, o sea, los seguidores, o sea, ¿cómo es ese break even, ese antes y después? A ver, yo por desgracia, no como otros de mis compañeros, vivo a 1 hora de la montaña más cercana de mi casa. Tengo otros compañeros que en 20 o 15 minutos están en la montaña, por lo tanto, eso también era un hándicap, pero el principio siempre, pues como todas las cosas, lo coges con mucha fuerza y no me importó esa hora de ida y esa hora de vuelta a la montaña con el coche. Y realmente te das cuenta cuando ya te has dado 4 vueltas por el campo, has empezado a subir algún pico y la mayoría tienen vértices geodésicos oficiales, o sea que constan en los mapas, constan en los sitios, tiene una altitud concreta, 2.328, o los techos, por ejemplo en Madrid, que comparte techo con Segovia, en Peñalara, 2.428 metros, pues cuando subes esos picos y culminas y te pones a narrar y a investigar sobre el pico, ahí es cuando empiezas a darte cuenta que la cosa te gusta, porque ya no es solo pasear, es subir un pico, es narrar, es publicarlo, es compartirlo. Y entonces, pronto, yo creo que a los 6 meses de estar pateando el monte, ya empiezas a decir, esto me gusta, esto no tiene
no tiene fin, parece que no tiene fin. Al final todo tiene fin en este mundo, o sea, ten en cuenta que no hay nada que no tenga fin, por lo tanto, la Sierra de Guadarrama la tenemos prácticamente machacada, la pobre, yo creo que de hecho la mayoría de sitios hemos subido 8, 10, 15 veces, o sea, los sitios más típicos los hemos subido muchísimas veces, entonces al final sales, en cuanto sales a la Sierra de Gredos, otro arrechuchón y otra adrenalina nueva. La nieve de la Sierra Guadarrama dura muy poco. Hace años, ahora llevamos 4 o 5 años que no hay forma de pillar buena nieve y de salir con nieve. Por lo tanto, hay que salir fuera si quieres ese tipo de aventuras, como ya te tienes que ir a la Sierra de Gredos o te tienes que ir al norte, a los Pirineos. Entonces, a ver, vas subiendo de sierra, de nivel, de picos, de entorno. Sierra Guadarrama, a pesar de que podamos pensar que es muy salvaje, realmente está rodeada de zonas de civilización. Gredos ya no. Gredos ya hay que ir más lejos. Cualquier montaña que subes en Gredos está muy retirado de la civilización. Por lo tanto, ahí te pega chuchones. Y ya Pirineos ni te cuento. O sea, Pirineos ya es la hostia. O sea, Pirineos es algo magnífico porque yo estoy seguro que me iré de este mundo sin ver ni una décima parte de Pirineos, a pesar de que todos los años, a partir de ya, estemos planificando 4 o 5 salidas a Pirineos, a pesar de eso, y aunque haya ya parte de la zona más granada de Pirineos ya la hayamos hecho, porque es esto un poco lo que tú dices. A ver, hay tanto que ver que lo que hacemos es ir a lo granado. O sea, en Pirineos, directos a por el Aneto, directos a por el Monte Perdido, directos a por el Poset, directos a por los grandes. Luego hay millones segundones que son tan bonitos o mejores que los grandes. Pero el primer camino es el grande. Pues esto es lo que estamos haciendo. Pues, y ahora ya el año pasado hemos empezado con Alpes, que ya estamos pensando en el año que viene para irnos a los Dolomitas. Porque el año pasado estuvimos, este año, todavía estamos en el 2023. Hemos estado en el Valle de Chamonix y, bueno, pues tanto el balcón sur como el balcón norte nos lo hemos recorrido a nivel tranquilito, o sea, sin subir ningún pico, simplemente a nivel medio, alrededor de entre los 2.000, 2.500 metros, 3.000. Hemos ido recorriendo la zona de las laderas y aquello es un mundo, o sea, aquello es un mundo. Y pues ya estamos para el año que viene a los Dolomitas. O sea que, bueno, si te contara, pero bueno, básicamente así es como vas enganchándote, porque vas también cada vez a más, pero controlando, dentro de nuestras posibilidades. Ojo. O sea que, mira, Antonio, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú sabes que a mí me ha pasado algo muy parecido a ti. Yo soy del Caribe, de República Dominicana. Vine en el 2004 a hacer una maestría. Me encantó Barcelona, donde vivo actualmente. Me quedé. Luego en el 2010 me casé, tuve 2 hijas. En el 2013 regresamos a Santo Domingo y en el 2019 volvimos. Pero realmente en el 2019 es donde empecé mi mundo de senderismo y con Wikiloc. Y tu consejo a mí me ha servido de mucho. Yo te quiero dar públicamente las gracias por tu consejo. Por este momento no vamos a hablar de mí. Yo quiero seguir hablando de ti. Entonces, Antonio, te quiero hacer una pregunta. Ok, ya yo sé cómo tú haces tu ruta y todo, pero Antonio, ¿cuándo tú empiezas a decir, soy famoso? O sea, ¿cómo tú le dices a tu esposo un día, cariño, que soy el número 1 en Wikiloc? Ella te habrá dicho, ¿de qué me cuentas? Pero, ¿cómo fue ese momento, Antonio? ¿Cómo fue? A ver, como muchas cosas en este mundo, llegó solo. No llegó forzado, no llegó haciendo nada especial. Publicaba solo las rutas que me parecía que merecían la pena compartir. No compartíamos todas. Tú tienes más ruta todavía que la que tú publicas. Sí, claro. Oh my God. Oh, Dios mío.
De hecho, muchas más. Solo se publican las que realmente considero que merecen la pena compartir con la gente. Hay fotos. Si hemos hecho una ruta que no merece la pena, no se publica. O sea, aquí yo no publico todo lo que ando, o todo lo que subo, o todo lo que pateo con la bicicleta. De hecho, yo salgo 2-3 días por semana con mountain bike alrededor de mi pueblo, por los pueblos de alrededores y las montañitas, que son pequeñas, pero bueno, muy pequeñitas, porque no pasan de 200 metros de desnivel con respecto a donde estamos. Estamos a 600 y lo mejor la más alta es de 800, pero bueno, hay pistas para subir con la bicicleta de mountain bike. Yo salgo 2 o 3 veces por semana y realmente igual cada 60 rutas que salgo de mountain bike hay una que merece la pena, que he hecho aposta con mi cuñado para publicar. El resto las tengo lo mejor en Strava para mí, para mi control interno, porque sabes que en mountain bike la cadena hay que cambiarla cada X kilómetros, el casé se estropea, el plato se estropea. Entonces, para control de mis kilómetros, yo sí tengo todas mis rutas sin publicar en Strava. Pero publicadas en Wikiloc se pueden contar con los dedos de la mano solamente las que merecen la pena. O sea, no. De hecho, en los Alpes estuvimos haciendo una ruta que por culpa de dejarnos los piolés en el balcón sur, por dejarnos los piolés en el coche, no pudimos completarla, no pudimos subir uno de los canales que nos llevaban y nos sacaban a uno de los lagos impresionantes que hay en esa zona. Ya echamos el día, porque cuando llegamos a esa zona ya llevábamos media mañana y nos tuvimos que volver en ese recorrido. Las fotos las tengo yo personalmente, igual que las tienen todos mis compañeros, son fantásticas hasta ese punto, pero la ruta no se completó. Es una ruta lineal, ida y vuelta hasta un canal, no se publicó, o sea, se quedó sin publicar, ni por mí ni por los compañeros, porque consideramos que pues no era una ruta completada, entonces eso no se publica. Entonces, no te extrañe que nosotros hacemos muchas rutas que no tienen el por qué publicarse, solamente las que merecen la pena. Y eso es parte del secreto bueno, eso, más luego el cariño que le pongo en las narraciones para que la gente, bueno, pues si tampoco hay que ser tedioso y hay que hacer narraciones cortitas para que la gente lo pueda leer, porque es que ni aún así a veces te lo lee. Te hacen preguntas que tú estás diciendo en la narración y te sorprende que te estén preguntando lo que tú tienes puesto en la narración. Sí, pero bueno, al final sabes que la gente va directo a la ruta y te hace la pregunta sin leer. Por lo tanto, tampoco hay que gastar excesivo tiempo en una narración muy extensa y muy larga. O sea, para eso está el GPS si quieren seguir la ruta. No es como antiguamente, porque nosotros cuando empezamos, pero no te estoy hablando, te estoy hablando del 2011, cuando empezamos, cogíamos y yo me imprimía las fotos y las narraciones de la gente de las rutas y nos íbamos con eso a hacer la ruta, porque no teníamos ni GPS ni móvil con GPS, ni móvil con GPS. Entonces íbamos con las fotos y con la narración de la gente a seguir las rutas. Entonces, bueno, pues eso pues te puedes imaginar lo engorroso que es, pero bueno, hoy en día con un grupo como Wikiloc y con una plataforma como Wikiloc, pues creo que eso ya es historia. Eso es historia y además ha pasado muy rápido a la historia, porque eso nos duró del 11 al 13, me parece, un par de años. Ya en el 13 ya teníamos GPS, ya estábamos metidos de lleno en esa zona, vamos a decir, de confort, de ir por la montaña, y entonces ya sí merece la pena. Pero bueno, hay gente que, bueno, pues 300, 400 euros de un GPS, pues dice, pues no, bueno, pues no hay problema. El móvil hoy en día puede hacer las funciones perfectamente y además no necesitas ni tener ni siquiera cobertura, porque el móvil sabes que te bajas tus mapas offline y navegas sin ningún problema. Pero bueno, nosotros ya empezamos con GPS decentes, buenos, y ya no hemos parado desde entonces. O sea, Antonio, desde el 2013, como decía, ahí fue el arranque. Antonio, ¿y tú recibes muchos mensajes de gente que te escriben preguntándote cosas? Como un Jordi que te preguntó HTML o... Yo recibo comentarios en las rutas alrededor de
50 por semana y por lo tanto cada 2 semanas aproximadamente o cada 3 semanas me coloco en el ordenador y me tiro 2 o 3 horas respondiendo a todos, porque a diario no lo puedo hacer, no lo hago. Me imagino, claro. Pero cada 2 o 3 semanas aproximadamente, a veces me voy hasta un mes, me cojo, me siento aquí delante del ordenador y durante 2, 3, 4 horas, las que sean necesarias, limpio todos los mails y respondo a todos sin excepción. Entonces, aquí viene la pregunta principal de esta entrevista, que de hecho es forma parte del título de esta entrevista. ¿Cómo tú te mantienes humilde, Antonio? Y te voy a condicionar. Mira, Antonio, yo tengo mi canal de YouTube aquí. Ya me han reconocido 3 personas en los Pirineos. Claro, yo voy mucho a los Pirineos ahora. Ya 3 personas me han reconocido. ¡Ostras, Jordito, yo te sigo! Tus videos son muy buenos y en Wikilog. Y tus rutas son muy buenas, Jordito. Me gustan tu descripción porque yo le pongo HTML, imágenes, fotos, videos, hasta trailer de Hollywood le meto. Y claro, para mí eso es wow, como un pavo real. Y eso soy yo, que tengo apenas 39,000 rankings. O sea, ¿tú cómo te haces para mantener la humildad frente a 14 millones de usuarios? Porque sencillamente estoy en lo que estoy, en lo mío. No disfrutando de la montaña y porque esto, los usuarios que me siguen, que me preguntan, entiendo que es debido a que yo estoy compartiendo una ruta y ellos quieren hacer algo parecido o igual y ahí no hay nada que, o sea, yo todo lo que le pueda aportar lo aportaré bonito, a cualquiera que quiera disfrutar como he disfrutado yo de las rutas que he hecho, porque el 99,9% de las rutas, por no decir el 100%, las he disfrutado muchísimo. Y Antonio, ¿cuáles son tus rutas favoritas? ¿Montaña, bosque, Pirineo, playa, mar? ¿Cuál es tu tipo de ruta favorita? ¿Con cuál te identifica mejor? Alpinismo y senderismo desde hace los 10 años es lo que me gusta, pero Pirineos me fascina. Hoy por hoy, a día de hoy, la pregunta que me la estás haciendo hoy es Pirineos. Estamos hablando de una línea montañosa de unos 500 metros de longitud por unos 80 metros de ancho. Por lo tanto, como entenderás, es imposible en una vida tener acceso a todos los increíbles rincones de esta zona. Luego, la época, si vas en invierno, vas en primavera, vas en otoño, los valles, lagos, ríos, cumbres, la flora, la fauna de esa zona de Pirineos es incomparable a ninguna otra zona que tengamos en España. Sin despreciar nada, porque yo he ido a Sierra Nevada, me encanta, Gredos, me encanta, Picos de Europa, me encanta, pero Pirineos yo creo que está jugando en otro nivel. Sí. Por lo tanto, de hecho, creo que Pirineos está jugando, fíjate, y no creo que me esté equivocando mucho, al nivel de los Alpes. Sí, casi seguro. Porque cuando yo he estado en los Alpes, no he visto una diferencia. Este viaje que he hecho de 8 o 9 días que he estado en los Alpes, aparte de la nieve, no he visto una diferencia excesivamente grande. Estamos hablando de picos de 3.000 y pico metros y en los Alpes sí, hay de 4.000, pero es que también eres capaz de subir a 3.200 con telesféricos. En los Pirineos, ¿no? En los Pirineos, el sitio más alto, estás arrancando a 1.000 o 1.000 y poco. Sí, ¿verdad? En los Alpes, tú eres capaz de subir con un telesférico a la Guinée du Midi que 3.200 y pico. Es verdad. O sea, o 3.400, no me acuerdo. Entonces, bueno, al final, Pirineos es lo que más me atrae. A mí y a los compañeros con los que voy yo. A mí también, Antonio. Y yo te quiero pedir que si algún día pasan por Barcelona, que van rumbo a el lado del Pirineo catalán, de verdad, avísame, que yo quisiera, para mí sería un privilegio unirme a ustedes. Mira, Pirineo catalán no lo hemos pisado, aunque parezca mentira. Pero tenemos en la agenda carros de fuego.
Wow, eso es Liga Mayor, eso Lo es tenemos en la Primera punta. División. Con lo cual, no sé si será el año que viene o será el siguiente, pero lo tenemos puesto para el año que viene, pero es que tenemos demasiadas cosas para el año que viene. No sé qué es lo que le tocará pasar a segundo plano, pero entre las cosas que hay es Carros de Fuego. Ya lo tenemos estudiado, nos encanta, lo tenemos que hacer, sí o sí. A ver, hemos hecho hace poco una experiencia parecida, que han sido los 3000 Ibones, que también tenéis ahí en Sí, los Pirineos. lo vi. Entonces, bueno, pues ahora lo que nos está trayendo son circulares inmensas, recorriendo mucho territorio, conociendo mucho, viendo mucho. Por eso te digo que terminaremos conociendo el Pirineo catalán, o por lo menos pisándolo. Pues mira, Conociéndolo nunca, pero bueno. por favor, Antonio, cuando tú tengas fecha, déjame saber que es más, sería un privilegio unirme a ustedes. A mí me pasa que lo único que te voy a contar de mí, así muy breve, Antonio, es que me pasa lo mismo que tú. Yo vine de mar y arena del Caribe a Colcerola, la montaña que tenemos aquí en Barcelona, y después la Serralada de la Marina, y fui subiendo, y luego hasta que llegué a los Pirineos. Antonio, ¿tú sabes lo que me pasa ahora? Que si no es en los Pirineos, ya no quiero salir de mi casa. Tengo ese problema, como que a coger la mochila y la bota. Entonces, nadie me entiende, Antonio. O sea, son pocos los que me entienden de wow, entiendo que tú nada más quieres los Pirineos. Son pocos. Y cuando yo veo a alguien caminando por aquí, y dije, mierda, lo que están perdiendo. Pero bueno, eso es increíble. Antonio, la pregunta más importante que te hice fuera de cámara, y te la hago a ti ahora ya públicamente, Antonio, ¿cómo tú conjugas toda esta aventura que tú haces con estar casado? Porque en mi caso, yo que tengo mi esposa y mis dos hijas, una de 15 y una de 12 años, men, es muy duro. O sea, yo solamente tengo dos salidas, dos sábados al mes, dos. Y es muy duro. Y yo te veo y yo, mierda, yo quiero ser como él, pero en la práctica, ¿cuál es el secreto? Dame el secreto, ¿cómo se hace? Porque, El perdón, secreto, mi esposa odia la montaña y mis hijas odian la montaña. a ver, yo llevo retirado de la vida laboral, por suerte, desde el 2018. Enhorabuena. Por lo tanto, ya te puedes imaginar que estos 5 últimos años tengo mucho tiempo para mi mujer, para mis hijas y para la montaña, para la bici y para todo lo que haga falta. Porque desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, todos los días, es mío el tiempo. Wow. Lo comparto con gente, sí, pero es mío. No tengo un jefe, no tengo a nadie, no tengo que ir a trabajar, no tengo que coger el coche, no tengo atascos, no tengo... Claro. De hecho, cuando más disfruto y cuando más salimos a Pirineos o a cualquier otra parte de España, cuando salimos a la montaña, los compañeros, sobre todo dos y yo, hay tres, sobre todo los que más salimos, no tenemos, o sea, tenemos todo el tiempo del mundo y intentamos usar días laborables. Ya. Okay. Para tropezarnos lo menos masificación posible y, bueno, pues disfrutar de pleno, como a más de una vez he dicho yo en las narraciones, he hecho rutas, infinidad de rutas, donde no nos hemos tropezado nadie. Parece que la montaña era nuestra. Con lo cual, eso es un disfrute adicional a caminar, a subir o a culminar cualquier cumbre. Y luego, bueno, a ver, la mujer, las niñas se me acaban ya de ir de casa, pero cuando no se me iban también ya tenían una edad independiente, son más mayores que las tuyas, las mías ya están cerca de los 30 años las dos, por lo tanto una ya está independizada y la otra está independizándose, aparece en casa una vez cada 2 semanas, por lo tanto está a punto de independizarse y mi mujer, pues bueno, pues no le gusta suficiente la montaña para que compartamos más que algunas saliditas y por ente pues lo que hacemos es hacer más salidas juntos, compensar de alguna manera
el que yo salga tanto con los compañeros y no con ella, pues es salir más veces con ella a lo largo del año. Ahí está también parte del truco que pues lo llevemos bien. Antonio, ¿y a tu hija les gustó la montaña? ¿Cómo te digo? ¿Tuviste ese apoyo en ellas? A ver, hay una que sí, que le sigue. Una no, es más como mi mujer. Vista una montaña, vista todas. La otra no, la otra sí le gusta, pero pues porque primero con la universidad, que además era fuera de aquí de Madrid, luego porque con el novio, luego con el trabajo, pues sale poco, pero he hecho como 12 o 14 rutas con ella muy bonitas. O sea, he hecho un mulacén con nieve con ella, o sea, usando crampones y piolet. He hecho con ella una circular a Peñalara con nieve usando raquetas. He hecho con ella una serie de rutas muy selectivas, muy bonitas, con lo cual ha disfrutado muchísimo. Pero sale 5 veces al año. O sea, no es habitual. Pero sí le gusta. Sí le gusta. Antonio, ¿y tus hijas saben que su papá es famoso? Bueno, a ver, tampoco. A ver, ellas a lo que a veces me dicen es: papá, ¿sabes qué hacemos en el trabajo? Jugamos a ver si hay alguna montaña que tú no hayas subido. Y ponemos en internet el nombre de la montaña y la mayoría de veces aparece. También me dice, pero ten en cuenta que también esta gente no entiende mucho de montaña y no pone montañas raras, pone las más conocidas, Peñalara, las torres de la Pedriza, o sea, Monte Avantos. Entonces, claro, poniendo nombres súper conocidos, esas están todas subidas. Sí. Aparecemos siempre ahí. Sí. Que esa es otra labor muy buena que me gusta de Wikiloc. La indexación de las rutas son fantásticas. O sea, esta gente ya no es que te busques en Wikiloc. No, es que tú en Google pongas la sección de Monte Avantos y ahí aparece, en mi caso, por suerte, tengo muchas rutas que me aparecen en las primeras acepciones con Wikiloc. Con Wikiloc. A ver, entiendo que ellos tampoco hacen nada, ¿eh? Ojo, también parte del truco está en poner palabras claves, en poner narraciones buenas, títulos que coincidan y que sean buscados. ¿Me entiendes? O sea, igual hay gente que pone en los títulos subir a Peña. Coño, Peña no, Peñalara. O sea, si no pones Peñalara no te van a encontrar en la vida. No pretendas que la gente te encuentre, ni que te descargue tus rutas, ni que te las vea, porque si pones subir a la Peña, pues no, pues esto es algo parecido. Es un poco el teje-maneje de saber poner títulos para que luego en las indexaciones de Google aparezcan. Yo también tengo alguna herramienta para saber las palabras más buscadas en Google, con lo cual también, pues ahí de forma muy rápida y muy fácil se ven. Por lo tanto, pues y Antonio, no es tan difícil tener un buen título. Por ejemplo, Antonio, yo ahora para hacer la descripción de mis rutas, yo uso ChatGPT para buscar las palabras clave. ¿Tú cómo consigues tu ruta o sea, cómo tú consigues las palabras clave? A ver, hay un máster en Blogger donde tengo la posibilidad de poner palabras y cuántos se encuentran en Google, o sea, cuántas veces las busca la gente en Google. Y eso va por Blogger. Lo del Blogspot. Sí. Sí, señor. Mira, en el máster dentro hay una opción. Antonio, dime. Keyword, palabra clave, título, búsqueda, indexar. Tú debes venir del mundo de la informática, ¿verdad que sí? Sí. yo en mi casa ha habido ordenador desde el ZX81 que solo era un pequeño teclado de goma. Pues no recuerdo, pero yo creo que allá por el año 80 aproximadamente, cuando llegó los primeros ordenadores a España, yo ya tuve mi primer ordenador. Luego tuve un Spectrum, luego tuve... siempre he tenido ordenador y en el mundo de la informática me he movido durante unos 10 años. Luego ya no. Luego ya los últimos 30 años míos
ha sido la logística. He estado en el mundo de la logística. Por lo tanto, bueno, nunca he perdido lo que gané con la informática, efectivamente. Ok. Antonio, ¿y qué consejo tú le darías a estas personas nuevas que empiezan en Wikiloc? Por ejemplo, yo me he encontrado con, bueno, personas nuevas, personas avanzadas, que es que yo Wikiloc lo uso solamente para descargar ruta. Es que yo no publico nada. O gente que graban su ruta, la suben a su cuenta de Wikiloc, pero no le ponen ningún título, ninguna foto. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas, Antonio? A ver, uf. Yo creo... Mira, Antonio, te voy a ayudar. Yo el consejo que yo lo que le digo a esta persona, Antonio, es que le sirva como un diario, porque yo muchas veces le doy para atrás mi ruta, y veo mis fotos, veo mis hijas pequeñas y digo, wow, cuando hice esta ruta, yo estaba en esta parte de mi vida. Y para mí como una especie de diario, es lo que yo intento decirle a las personas. Pero bueno, tú, ¿qué consejo tú darías? Pero es que podría ser que ellos estén usando Wikiloc como yo uso Strava. Solo para un control interno, con lo cual no necesitan fotos, no necesitan narración, no necesitan nada. Simplemente la suben y tienen ahí su control de que han hecho esa ruta, los kilómetros que tiene, la desnivel, la altitud, los kilómetros, y tienen su track. Por lo tanto, a ver, de todas formas, a ver, actualmente cualquiera que haga senderismo, mountain bike o otra actividad de outdoor requieren de un track para seguir. Entonces, si conocen esta plataforma, yo creo que la mayoría de los que hacen esto conocen la plataforma de Wikiloc, saben usarla, tienen un buscador espectacular, que poniendo una frasecita que pone y que te da prioridad a los títulos que tú has puesto en las rutas. Tú pones, claro, y tú pones Peñalara, te salen, en la primera página ya te salen 20, 30 rutas. En cuanto tú ves 2, 3, de hecho, lo normal es que en esas primeras 20 acepciones que te salen, ya sea gente que ha puesto sus fotos, que ha puesto su narración. Entonces, los que no ponen nada quedan detrás, pasan desapercibidos, nadie los ve, y si su finalidad no es compartir, están en su derecho, o sea, están perfectamente lícitos, porque como te digo, yo en Strava no comparto más que con 20, 30 usuarios conocidos. Por lo tanto, las finalidades son distintas. A nosotros nos encanta compartir. Y si más, si son bonitas y las hemos disfrutado. ¿Por qué? Porque al final, cualquiera que haga senderismo, hombre, yo creo, a mí me gustaría tener una guía como la que yo ofrezco. Me gustaría haber tenido siempre una guía de ese tipo. Entonces, lo que quiero para mí, pues también lo quiero para los demás. No, totalmente. Yo, mira, Antonio, yo realmente tengo que decir que he hablado mucho de ti a tus espaldas. Claro que sí, bueno, no nos conocemos físicamente. Y yo no he encontrado la primera persona, Antonio, la primera persona que diga algo malo de ti. O sea, siempre tú encuentras, no, porque este usuario crea ruta, la crea mal. No, porque este usuario es muy creído. No, porque este usuario se cree la última cola del desierto, fría y con hielo. Oye, contigo todo el mundo coincide en la humildad. Yo de verdad te admiro, Antonio, admiro muchísimo. Te repito, como en el 2021, que yo no tenía ni 1000 puntos de ranking, tú tomaste el tiempo, pasamos un código HTML, o sea, no es normal, Antonio. Y de verdad te felicito por esa humildad y como la gente te reconoce. Mira lo que comentaba Montaña Oculta, que Montaña Oculta tiene, Montaña Oculta, él es vasco, y él hizo el GR11 y de hecho es el video con más visualizaciones del GR11 que hay en YouTube. Y dice, mira lo que dice él, ¿quién no tiene a este hombre entre las referencias de, o sea, quién no te tiene a ti? O sea, ¿quién no te sigue? Es como no, todo el mundo debe seguirte, Antonio. O sea, que de verdad te felicito en ese punto. Antonio, quiero hacer una preguntita. ¿Cómo tú ves el futuro de, o sea, el futuro de Wikiloc? ¿Qué tú entiendes que Wikiloc le falta para seguir subiendo? Que tú le hayas aportado a Jordi. Pues bueno, me comentó que ustedes han conversado. ¿Qué futuro tú le ves a Wikiloc? ¿Qué viene por ahí o qué le hace falta?
Vamos a ver. Wikiloc, hoy por hoy, desde mi punto de vista, es la mejor plataforma a nivel mundial donde se comparten rutas outdoor. Por lo tanto, ese es su fuerte y ahí deberían centrarse en la calidad de las rutas que se comparten. Mientras mejor sea la calidad y fiabilidad, mayor cantidad de gente lo visitará, las descargará. En estos últimos años, en el seguimiento de las rutas desde su app, también es un punto fantástico, que tampoco tenían, ¿eh? Hace unos años atrás, esto de la app no la tenían, ¿sabes? La indexación, como te he dicho, en Google es espectacular. O sea, tú pones, por ejemplo, en Google, rutas por Benasque, y las primeras acepciones que aparecen son varias de Wikiloc. Por ejemplo, te dice, te aparece las 10 mejores del Valle de Benasque, que si te metes te enseña infinidad de rutas. O te pone también las mejores rutas de senderismo de Benasque. Y las dos primeras acepciones te salen en Google. No hay que meterse a Wikiloc. Es verdad, yo lo he visto. Esto es fabuloso. Esto es gracias al equipo, de Wikiloc. A los desarrollos que hacen, al tenerlo siempre actualizado. Por lo tanto, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Bueno, sí, la verdad que es muy bueno. Y de hecho, déjame decirte, Antonio, que Jordi Ramón va a ver esta entrevista. Yo, de hecho, cuando en febrero programé esta contigo, la programé con él, él iba a estar presente. Lo que pasa es que, bueno, al final no fue posible. Me dijo, Jordi, yo te prometo, aunque no te presente, te prometo que voy a ver la entrevista con Antonio. O sea, que Antonio, que sepa que él va a ver todo esto que hemos conversado. Antonio, me quedan 3 preguntas ya para terminar esta entrevista, porque no quiero hacerla muy largo. Pero me quedan 3 preguntas, Antonio. La primera pregunta. Tú que tienes tantas vivencias en la montaña, ¿alguna vez has pasado algún susto de muerte, de perdido? No, porque ya con un GPS nadie se pierde, pero algún susto que tu vida haya corrido riesgo de morir? No. Oye, qué bien. No. A ver, no que nos haya dado sensación a nosotros. Se ha pasado, a ver, sin ir más lejos, el paso de Mahoma del Pico Aneto es una preciosidad con sus pequeños riesgos, pero estos riesgos se minimizan en cuanto siempre tengas una mano agarrada. Aún así, bueno, sí, claro. Es un paso de riesgo, pero de decir me he quedado aislado en una montaña, me hayan tenido que venir a rescatar, no, nunca hemos tenido una casuística de estas. A veces por suerte y a veces entiendo que, pues porque también somos precavidos y también solemos saber hasta dónde llegamos y dónde darse la vuelta. Sencillo. O sea, más de una vez también nos ha tocado darnos la vuelta. Bueno, como la vez que fueron a los Alpes, que tuvieron que devolverse porque dejaron los crampones en el coche. Sí, bueno, pero esa no había peligro. Esa no. Te estoy hablando de, pues no sé, a ver, sin ir más lejos, aquí, cerca de Madrid, en el Pico del Lobo, intentar subir, quedarnos medio enriscados subiendo un canal y tener suerte de dar la vuelta, no pasar absolutamente nada y regresar. Por lo tanto, al final tampoco es un peligro. O sea, la pregunta exacta que tú has hecho nunca la hemos pasado de decir peligro de muerte ni un riesgo altísimo. No, creo que no, que todo el riesgo ha estado siempre controlado. Qué bueno. Hasta el día de hoy. Qué bueno. Y que siga así. Antonio, la segunda pregunta. Son 3 para terminar. La segunda. En toda la experiencia que tienes de montaña, Antonio, claro, yo sé que, por ejemplo, en los Pirineos, que es donde yo camino ahora, una gente dice que lobo, otro dice que no, uno dice que hay oso, otro dice que no, y yo no sé ni quién creerle. Pero bueno, pero donde tú vives sí hay lobos. ¿Cuál ha sido la fauna salvaje que tú te has encontrado en tu montaña? A ver, no ha pasado de zorros, cabras montesas. A ver, he llegado a ver
ciervos, pero ya era en la Sierra de Gredos, no en la Sierra de Guadarrama. O sea, en la Sierra de Gredos sí he llegado a ver ciervos con cornamenta grande, espectacular, con fotos que están publicadas ahí en una de las, no me acuerdo ahora la ruta que era, pero en una de las rutas están publicadas y aparecen los ciervos con una cornamenta brutal, o sea, espectacular. Quizás ha sido lo que más, porque luego culebrillas, esto hay mucho aquí en la Pedriza, culebras de cabeza triángulo, pero que no son mortales, ninguna. Búhos, muchos tipos de pájaros, pero tampoco, a ver, y en Pirineos también nos cuesta ver, o sea, lo que más vemos en Pirineos, curiosamente, eran las marmotas. Sí. Es lo que sí, más, es verdad. Sí. lo que más se puede encontrar allí. Es verdad, Antonio. Yo ya veo mucho Isars, que es el cuernito pequeñito y mucha más. Sí, eso también, eso en Monte Perdido, en zonas ya más adentro, también hemos visto Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y Antonio, la última pregunta. Aparte de los Alpes, los Pirineos y los de aquí en España, ¿veremos alocado de la cumbre por Estados Unidos, en el Appalachian Trail, en Asia, subiendo el Everest, algo así? A ver, uno de los compañeros, tres, se fueron un grupo de 5 compañeros, de los cuales 3 conocía bien, se fueron al campo base, al lado del campo base del Everest, hace 4 o 5 años. Estuve a punto, pero no pude. Me surgió un imprevisto y no pude irme con ellos. Entre ellos estaba Juan Palomo, Juan Desnivel, o sea, varios de los compañeros que habitualmente yo suelo ir. Hicieron una ruta de 20 y tantos días por allí espectacular. Están hablando de analizar para ir, si no el año que viene, el siguiente, al campo base del K2. No sé si lo haremos, claro, si no lo haremos. Óyeme, eso va a ser entonces épico, que hagan eso, que hagan esa salida al campo base del K2. Son rutas de trekking, entonces claro. No me da miedo porque ese tipo de rutas no dan miedo. Es trekking. ¿Me entiendes? Sí. No subes ningún gran pico. Claro. Es entonces, más de larga distancia. Efectivamente. Qué bueno. Yo, Antonio, aquí, bueno, esta es tu página web, lo dejo para que la gente pueda seguirte y tenga más 13,726 seguidores, que realmente veo que nunca voy a llegar a ser el número 1, porque alcanzarte a ti va a ser muy duro. Claro, tú estás en 189,600 y yo apenas estoy, Antonio, en 34,000. O sea, a mí me falta otra vida para llegar a alcanzarte. Eso, mira, no es tan importante. No es tan importante. Te lo puedo garantizar. Bueno, mira, Antonio, tengo un amigo, muy buen amigo que entrevisté, Gustavo Wikiloco, que es un fanático de Wikiloc. Dice, de hecho, él hizo el G11. Dice, buenas, pensaba que era más tarde y me incorporo casi al final. Lo veré luego completo, ya que me interesa ver esta entrevista. O sea, bueno, te puedo decir, Gustavo, que la humildad de Antonio, bueno, como la tuya, Gustavo también ha hecho hazañas y es muy humilde. O sea que eso. Antonio, antes de terminar, yo necesito que te salga del papel de eres mi amigo. Bueno, tenemos meses hablando, pero y que tú me critiques para bien o para mal, no importa. Yo voy a coger la crítica que tú me digas. Dime qué te parece mi ruta. Yo tengo la mentalidad gringa de wow, gringo. Entonces, yo hice una ruta por el Pirineo catalán en el lago San Mauricio, que para mí es la parte más linda del Pirineo catalán. ¿Y cómo yo empiezo? Yo empiezo, bueno, pues poniendo mi fotico, empiezo haciendo, bueno, el video de mi canal de YouTube, le incrusto el video del canal de YouTube de la ruta. Luego me pongo la historia, meto GIF, porque si no fuera un tostón ponerte a leer un texto sin vaina movida. Le doy un poco de chiste, hablo un poco de la historia, después pongo
como voy oyendo música con los audífonos, ¿cuál fue la canción que más oí en la salida? Bueno, pues pongo el video trailer, luego pongo un video de chiste, luego si tú quieres jugar jueguito, pero claro, te pongo entonces cuál es el trailer que del momento de yo publicar la película, luego la data de mi Garmin, el IBP Index, por supuesto, el perfil de la ruta, una foto, diría, muy chula de mi amigo Ángel Sevilla de Instagram, o sea, como que, y luego entonces me meto en la ruta en sí. Así que critícamela, dime la verdad, tú ves esa ruta y ¿qué tú dirías? Wow, es una chorrada, tío. Critícamelo. Yo realmente creo que miraría muy poco. Perdóname, pero miraría muy poco de la ruta hacia abajo. Miraría muy poco, porque al final yo creo que tú no buscas, tú buscas compartir, pero no una ruta. Yo creo que tú buscas compartir una vida. Entonces, una experiencia personal tuya que está muy bien y que posiblemente haya gente que consiga llegar hasta el final. Yo sería imposible, no podría. O sea, yo cojo tu ruta y si me encuadra la ruta, mirando la ruta que tienes en Wikiloc, me la descargo y a partir de ahí, si tengo dudas, puede ser que vuelva a mirar algo de texto. Pero vídeos, a ver, podría llegar a ver vídeos, no te digo que no, pero para esto tendríamos que estar hablando de una ruta que tuviera algún tipo de riesgo. Por ejemplo, sin ir más lejos, el paso de Mahoma, de Laneto, que dices, coño, quiero ver cómo es ese paso y quiero echar un vistazo a ver qué tipo de gente pasa, cómo lo pasan, si con cuerdas, si no sé qué. Ahí podría meterme a un vídeo, pero solo en una cosa muy puntual y específica. Yo voy rápido y creo, ojo, que mucha gente va también muy rápido. Porque si yo, con los textos tan pequeños que pongo, no me leen la mayoría de veces, y te lo digo porque si me están preguntando cosas que he puesto en el texto, significa que no me están leyendo. ¿No? ¿Correcto? Bueno, pues eso significa que si a mí no me leen poniendo textos de no más de un palmo, o sea, de 30 centímetros de profundidad de texto, el tuyo, lo normal es que tampoco lo vean. Lo normal. A mí, a ver, es lo que te estoy diciendo, depende de lo que quieras compartir. Tú estás queriendo compartir más que una ruta. Tú no estás queriendo compartir una ruta, tú estás queriendo compartir un mundo. Sí, es verdad. Tú estás queriendo compartir tus aficiones, tus gustos, un porcentaje altísimo de gente va directo a por la ruta. Y solo si hay una excepción, hay una pega, hay algo que les interesa, te buscarán en el texto a ver si pones algo referente a esa duda que ellos tienen. Pero eso es la excepción. Es verdad. Por lo tanto, de hecho, a mí me ha costado hasta poner fotos en HTML para que se vean. ¿Por qué? Porque si quieres ver fotos, pues te metes en las fotos y las ves. Es verdad, Antonio. Pero la verdad es que también me servían, porque pues al final le ponía debajo Pico Peñalara, y eso en negrita. Y esto también te sirve para la indexación de la foto y que luego en Google también aparezcan más quien busque ese tipo de palabras. Claro, es verdad. Pero la crítica, te la digo constructivamente y te la estoy diciendo de tal manera que yo pienso que tú específicamente no estás queriendo compartir una ruta pura y dura. Tú estás queriendo compartir mucho más. Que, ojo, tiene su mérito. Pero en una plataforma como Wikiloc, no sé si eso te sirve para avanzar en las búsquedas, ni siquiera. ¿Por qué? Porque al final, eso, fíjate,
si fuera un blog propio tuyo, diría, perfecto, porque estás compartiendo una vida, tus gustos, pero en una plataforma como Wikiloc, que lo que la gente busca habitualmente no es entretenerse, sino una ruta por una zona, una ruta de un pico, una ruta concreta. Yo pongo aquí y quiero buscar la Mesa de los Tres Reyes, o una circular por picos de Europa, o carros de fuego. Yo pongo carros de fuego en Wikiloc y las que me salen me pongo a mirarlas, pero mirando los recorridos, las distancias, las altitudes, datos técnicos de la ruta. Hacia abajo no miro. Ok. O sea que voy a poner lo más importante de primero. Ok, pues voy a hacer un cambio. Voy a poner lo más importante. Sin ninguna duda. La clave están en las primeras 8 o 10 frases que pongas debajo de la ruta de Wikiloc. Porque eso es lo único que la gente el grueso de la gente, eso es lo que se va a fijar. Hacia abajo, nada. Esto es, no te quiero poner el mismo ejemplo, pero te pongo un ejemplo de todas formas. Sí, claro. Cuando tú pones carros de fuego, te van a salir más de 200 rutas. De hecho, voy a poner carros de fuego y te van a salir carros de fuego. Y por texto, aquí salen, a ver, no sé si me da un número, a ver, 10.116 rutas con la frase carros de fuego en Wikiloc. Wow. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que la gente, con la primera página que hay 20 o la segunda página que hay otros 20 rutas, ya te están enseñando 40 y las 40 mejor situadas, la gente ya no va a ir hacia las de atrás. Esto es algo parecido. Si tú le ofreces a la gente debajo de la ruta 8 frases claves con las cosas más importantes de esa ruta, una vez que se lo ha leído, hacia abajo no va a bajar. Van a bajar 4 amigos tuyos, 4 que te quieran ver un vídeo, entretenerse esa tarde, pero no está buscando una ruta, está buscando otro tipo de entretenimiento. ¿Me entiendes? Claro, o sea, estás haciendo algo fantástico como entretenimiento, pero no algo puntual. No, y te lo reconozco, he visto algunas de las tuyas y me parece espectacular, pero me he tirado 40 minutos viéndote una ruta, pinchando en el vídeo, no sé qué. La gente no tiene paciencia para esto, ni yo, ¿eh? O sea, yo lo puedo hacer una vez, no lo puedo hacer 15 veces. Entonces, por eso te digo que no está mal, está perfecto porque estás compartiendo tus gustos, tus vivencias y mucho más que una ruta. Pero la gente que va por la ruta solo se va a fijar en la ruta y en las primeras 8 frases que pongas debajo de la ruta. En eso se va a fijar. Le voy a cambiar el orden de yo tomar el consejo del Wikiloc. O sea que te prometo, Antonio, que así voy a hacer así lo he tomado con mucho amor y con mucho cariño. Esta crítica para mí muy constructiva. Así que, Antonio, te doy las gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. Te doy las gracias por aceptar la entrevista. Tengo que decir, Antonio, que con todo el que yo entrevisto quedamos siendo amigos y quiero que si vienen por Cataluña, por favor, no me dejes de avisar. Ojalá yo unirme a tu grupo una salida. Y Jordi, como el principal tema era Wikiloc, quiero terminar con una frase, 3 frases en donde digo Wikiloc. Claro. Desde mi punto de vista, Wikiloc tiene éxito y lo va a seguir teniendo debido a 2 parámetros claves. Los miembros de la comunidad que cuelgan sus rutas de forma altruista y la buena presentación al mundo que de ello hace el grupo de Wikiloc. Sí, es verdad. Los 2 parámetros claves. Sí, es verdad, Antonio. Antonio, óyeme, no me puedo decir sin esta pregunta. ¿Cómo de forma altruista? Antonio, ¿tú nunca has contactado una marca para decirle, mira, yo soy el número de Wikiloc, No. O sea, pero tú tienes el poder de conseguir lo que tú quieras, Antonio. Conmigo sí han contactado para poner enlaces en el blog.
Pero tampoco he aceptado, porque los enlaces publicitarios en los blogs particulares requieren darse de alta como blogger en Google, en un sitio Google concreto. AdSense. Google AdSense. Efectivamente, eso es. Por lo tanto, nunca he querido darme de alta ahí y por lo tanto tampoco he aceptado enlaces. Pero sí han contactado para que pusiera enlaces en rutas. Ten en cuenta que el blog ese que has visto tú, que has puesto antes, está cerca de... no llega todavía a 2 millones de visitas, pero también es cierto que lo tengo, sí, lo tienes a la derecha, un contador con las visitas de la gente. Está casi, en 1.800.000 y pico usuarios. No sé si lo has visto. A verlo, lo tienes en la columna de la derecha, lo tienes. Y debajo de la palabra Facebook, Wikiloc, YouTube, debajo de todos nuestros vídeos de YouTube, a la derecha, tienes visitas. Esas visitas no se pueden alterar, o sea, no son números puestos por nosotros. Eso va sumando conforme la gente va entrando. Ahí lo tienes, ¿lo ves? 1.814. Eso. Pero tú tienes un canal de YouTube, Antonio, también. Sí, pero no me pidas cosas porque hemos perdido el mail y la contraseña y no somos capaces de recuperarla. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Bueno, como quiera, me acabo de suscribir. Bueno, no sé a qué venía esto que te estaba queriendo decir. Bueno, sí, que los enlaces, simplemente que los enlaces me piden para mi blog particular, pero ya te digo que no tengo ahí ningún interés para no me aporta suficiente para el quebradero de cabezas. Ya, sí, eso es, te entiendo perfectamente. Nada, Antonio, pues muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por esta amistad, por este cariño, por tomarte el tiempo. Mira, pasó volando el tiempo, así que de verdad, Antonio, gracias a ti. Gracias. Estamos con otra pega. Este vídeo te lo van a ver los amigos y 4 más. Te digo por qué, y lo sabes tú. ¿Por qué? 1 hora 17. Un vídeo de más de 10 minutos no lo ve casi nadie. Antonio, 4 gatos. Antonio, mira, para nada. Y te voy a dar un ejemplo. Eso, mira, ¿no? Antonio, te voy a explicar por qué. En YouTube no, todo lo contrario. Mira, Antonio, en YouTube tiene algo y es que cuando tú buscas un tema que te apasiona, tú lo miras. Yo te voy a poner un ejemplo. Uno de los videos que más se ven se llama en YouTube, Nico. No, espérate, está aquí. Se llama. ¿Cómo lo buscan? Aquí, mira. Nico Abocado. Este niño que se está autodestruyendo, la verdad, tiene en YouTube. Yo vengo del mundo del marketing, Antonio, y yo entendía lo mismo. Que algo rápido, porque pues mira, en YouTube es todo lo contrario. De hecho, YouTube te premia cuando tus videos son más de 10 minutos. Mira Antonio. Su video tiene hace 3 meses, 3.3 millones de visualizaciones. ¿Y cuánto dura? 45 minutos, 56 minutos con 2.1 millón. O sea, mira, Antonio, yo pensaba lo mismo, pero no, para. Porque, y es eso, cuando a mí me interesa un tema, yo lo miro. Y eso, claro, por ejemplo, tenemos. Sí. Y lo que dice Gustavo, yo no vi lo que Gustavo decía. Cuando alguien te interesa algo, tú lo miras. Cuando tú vas a cruzar el paso de Mahoma, óyeme, tú duras horas viendo uno, viendo otro. ¿Por qué? Porque el tema te gusta. Sí, ahora, Carlos, tú me pones a mí a ver un video de flores, al minuto ya estoy aburrido. O sea que eso. Pero nada, Antonio, un abrazo muy grande, hermano querido. Gracias por todo. Quédate conmigo en línea. Encantado de haber compartido este vídeo contigo y un placer. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Antonio. Déjame quedarte conmigo. Voy a